A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Hoy, desde los estudios de Mundo Mix en Buenos Aires, República Argentina, transmitiendo para toda la cadena ECO 207 emisoras en 16 países. Pero hoy le vamos a dar la bienvenida a 4 nuevas emisoras. Le damos la bienvenida a FM Mensú, de Posadas, Misiones, y desde aquí saludamos a Carlos Renedo. También le damos la bienvenida a Radio FM VIP, radio online de General Cabrera, Córdoba. Y también le damos la bienvenida a esta radio. También Radio Editorial, Mundo Cooperativo y Mundo Mutual, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Y saludamos desde aquí al señor Lucas Tasso. También le damos la bienvenida a la emisora Tiempo, FM Tiempo, LRF 321 95.5 FM, de la localidad de Río Turbio, en la Policía de Santa Cruz, República Argentina. Y saludamos desde aquí a Jorge Marcelo Elorriaga. Bien, señoras y señores, con estas 4 nuevas emisoras que se suman a la cadena, ya son 211 radios que integran esta prestigiosa cadena ECO. Esto es ¿Por qué lo hiciste? Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Quiero recordarte que el próximo 17 de febrero, en el Hotel Agua de Pedragosa Sierra y San Siro, estaremos haciendo nuestra conferencia anual para Uruguay, Alerta Global 2016 Evolution. Próximo 17 de febrero, hora 19:30, entrada totalmente libre, quedan pocos lugares. Por favor, comunicarse con el Hotel Agua a todos aquellos que quieran concurrir al teléfono 42 49 9999. Para el que llama del exterior es 00598 4249 9999. Alerta Global 2016 Evolution en el Hotel Agua, 17 de febrero, 19:30 horas. ¿Por qué lo hiciste? Una producción de la Fundación Códigos. Y bien, amigos, vamos a los titulares de hoy con Majo López. Fraude en París. El acuerdo sobre el calentamiento global, concluido en París el 12 de diciembre de 2015, encausa a la humanidad hacia un aumento en la temperatura superficial promedio de 3 a 3,5 grados en relación con la época preindustrial. Desestima las responsabilidades por las emisiones acumuladas hasta el presente, promueve el comercio global de bonos de carbono y sanciona una pronunciada injusticia intergeneracional. El acuerdo no solo deja abierta la posibilidad de que nuestros descendientes inmediatos se vean obligados a sobrevivir en un mundo desconocido para la especie humana, sino que sentencia la apropiación impune por parte de una selecta minoría de la población mundial de la mayor parte de un bien común, la capacidad de la atmósfera para albergar gases de efecto invernadero. ¿Podrán frenar el cambio climático solo con dinero? Bill Gates, a la cabeza de un grupo de 30 multimillonarios, anunció cuál es el plan para frenar el cambio climático en el que va a invertir parte de su dinero, la energía limpia. En la reciente cumbre anual de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se presentó BEC, que reúne CEOs de empresas muy importantes como ser Facebook, Amazon, Virgin y Alibaba, quienes se mostraron dispuestos a aportar fondos para proyectos de desarrollo de nuevos modelos energéticos libres de carbono. El delta del Paraná se integra al listado de humedales protegidos del planeta. Fue declarado sitio Ramsar, una categoría internacional. Hoy el presidente Macri anunciará su respaldo a un proyecto de ley para conservar estas áreas verdes. Y vamos ahora al desarrollo de la primera noticia de hoy. Noticias.
En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. La Conferencia de París condujo a la aprobación de 2 documentos complementarios: la resolución de la Conferencia de las Partes y el Acuerdo de París sobre el calentamiento global. El preámbulo del acuerdo recopila preocupaciones señaladas principalmente por países en desarrollo y movimientos sociales durante años de negociaciones, en su mayor parte dejadas al margen en el texto del acuerdo. Las partes deberían respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad de la intergeneracionalidad. En los borradores anteriores, este párrafo señalaba las partes deberán. Fue modificado a instancias de las delegaciones de Estados Unidos y de la Unión Europea, con el apoyo de Japón y Canadá. De esta manera, se evaden sutilmente responsabilidades relacionadas con el respeto a los derechos humanos, el derecho al desarrollo y la equidad intergeneracional, entre otros aspectos claves vinculados al calentamiento global. Un equipo de abogados y litigantes especializados de Estados Unidos y la Unión Europea fue puesto al servicio de la Secretaría para asistir en la redacción final del acuerdo. Palabras clave fueron cuidadosamente seleccionadas para proteger intereses sectoriales, en la mayoría de los casos con la complicidad de funcionarios de la Secretaría y algunas delegaciones de países en desarrollo. El preámbulo no reconoce, sino observa la importancia de la protección de la biodiversidad reconocida por algunas culturas como la Madre Tierra. Tampoco reconoce, sino observa la importancia que tiene para algunos el concepto de justicia climática al adoptar medidas para hacer frente al cambio climático. Queda así establecido que el concepto de justicia climática no es compartido por todos ni es reconocido en el acuerdo. Tampoco tiene por qué ser tomado en consideración al adoptar medidas para hacer frente al cambio climático. El Acuerdo de París se fundamenta en un collage de contribuciones voluntarias determinadas por cada país a su libre albedrío, sin coordinación entre las partes, sin carácter vinculante, sin condiciones o penalidades en caso de incumplimiento. En el caso poco probable de que todas estas expresiones voluntarias de colaboración se cumpliesen a cabalidad, la humanidad quedaría encauzada en una ruta tendiente a un aumento de la temperatura promedio entre los 3 y los 3,5 grados centígrados, lo que provocaría un peligroso desequilibrio planetario y amenazaría la sobrevivencia de millones de personas, afectaría el suministro de agua y alimentos a buena parte de la población mundial y forzaría el desplazamiento masivo de personas. Según la Academia Nacional de la Ciencia de Estados Unidos, hace 4 millones de años atrás, la temperatura superficial promedio oscilaba entre los 2,5 y 3 grados sobre el promedio actual, y el nivel del mar se encontraba entre 20 y 24 metros sobre lo que conocemos. El Acuerdo de París hace referencia a realizar esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura, un objetivo prácticamente imposible de alcanzar, dado que en la actualidad ya se registra un aumento de 1 grado centígrado, mientras el planeta soporta un desequilibrio energético de 326 terajoules por segundo, lo que implica un inevitable aumento adicional de aproximadamente 0,5 grados centígrados para mediados de siglo. El objetivo fundamental de descarbonizar la economía, tan duramente debatido en las reuniones preparatorias y destacado como prioritario, quedó reducido a una vaga referencia a que las partes se proponen lograr que las emisiones alcancen un punto máximo lo antes posible, para luego reducir rápidamente las emisiones, con la finalidad de alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción antropógena por los sumideros en la segunda mitad de siglo. El punto máximo de emisiones puede ser así de cualquier magnitud, con un indefinido margen de tiempo para alcanzarlo, mientras que el alcance del equilibrio entre emisiones y sumideros pueda extenderse hasta finales de siglo. El carácter no vinculante del Acuerdo de París se aplica también a las obligaciones de los países en desarrollo, por lo que las fallas u omisiones del acuerdo tampoco son vinculantes. Queda así aún abierta la posibilidad de exigir el reconocimiento de la deuda climática acumulada hasta la fecha, así como la posibilidad de exigir una reducción más pronunciada en las emisiones futuras de los países industrializados, al menos en proporción con sus respectivas poblaciones. Para lograr estos objetivos es necesario que los delegados de los países en desarrollo, en representación de la inmensa mayoría de la población mundial, dejen de comportarse como pordioseros en la mesa de negociación. El secretario general de la ONU convocará a una ceremonia de alto nivel para la firma del acuerdo en Nueva York el 22 de abril de 2016.
Señoras y señores, nuevamente nos encontramos con que el Acuerdo de París no es lo que esperábamos. Pero me quedo con algo de esta noticia que es muy, pero muy importante. Cuando está hablando de que la actividad humana, particularmente desde el inicio de la Revolución Industrial, a finales del siglo XVIII, ha venido modificando de manera cada vez más pronunciada el equilibrio natural de la atmósfera. Yo creo que ahí es donde está el punto más grave de todo esto, en la atmósfera justamente. También dice la biosfera, la criosfera, la hidrosfera y la corteza terrestre. El impacto acumulado, dice la noticia, ha sido de tal magnitud que podemos referirnos a una nueva era geológica, el antropoceno, o sea, la edad del humano. Y acá nos da datos que son muy importantes porque dice: una de las consecuencias de la actividad humana es la acumulación en la atmósfera de gigantescas cantidades de gases que desestabilizan el equilibrio energético planetario y provocan aumentos de temperatura global. Dióxido de carbono, CO2, metano, que es CH4, óxido nitroso, N2O, y clorofluorocarbonos. Estas emisiones han venido aumentando de manera vertiginosa, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Esto dice la noticia. Nosotros varias veces aquí en ¿Por qué lo hiciste? Estuvimos hablando, y también en las conferencias, de que en el año 2011 se emitieron 24.000 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera en un año. Después esta cifra aumenta enormemente porque en el 2012 llega a 35.200 millones de toneladas de CO2. Estamos hablando de toneladas de gas. Y después decíamos, en aquel momento, probablemente para el 2014 llegaremos a las 40.000 millones de toneladas de CO2. Y acá la noticia dice que en el 2014 se llegaron a 50 gigatoneladas, o sea, 50.000 millones de toneladas de CO2 en ese año emitidos a la atmósfera. CO2 entre otros gases, ¿no? Estamos hablando que entre el 2011 y el 2014 se duplicó la cantidad de miles de millones de toneladas de gas, de 24.000 millones a 50.000 millones de toneladas de gas emitidos a la atmósfera. Esto prueba claramente que hay un aumento enorme en la población automotora mundial, porque no vamos a pensar, obviamente, que este gran aumento de duplicar de 24.000 millones a 50.000 millones de toneladas de gases en tan solo 3 años es debido a la generación de energía eléctrica. Es evidente que lo que ha aumentado ha sido la producción de automóviles y el consumo, justamente, de petróleo a través de estos motores. Ahora bien, el Acuerdo de París, como todos los acuerdos, sobre todo acuerdos en los cuales tiene que ver la ONU, habla solamente de emisiones de gases. En ningún momento habla del consumo de aire, del consumo de aire limpio, de la transformación del aire limpio en gases. Quiere decir que si emitimos 50.000 millones de toneladas al año de gases, también consumimos esa misma cantidad o más de aire limpio y lo convertimos en basura. Basura que sube, asciende, pero hasta cierto punto, porque no va hacia el espacio exterior, sino que queda encerrada en nuestra atmósfera, en este circuito cerrado que es la atmósfera. Eso a su vez hace que poco a poco vaya descendiendo, bajando, y ya no tenga hacia dónde ascender. Un poco lo que pasa en China, que la gente tiene que andar con máscaras para poder circular por las calles debido a la gran contaminación. Lo que pasa en China es un claro ejemplo de lo que sucederá en el mundo entero si esto no cambia. Si seguimos utilizando automóviles con motores de combustión interna y no llegan pronto los autos eléctricos, el problema continuará aumentando. La proliferación de estos motores de combustión y de estos automóviles, propulsados por los mismos tanto en la China como en la India, han llevado a que la población automotora mundial hoy supere los 2.000 millones de automóviles circulando por el planeta. Si tenemos en cuenta
que cada motor consume entre 50 y 100 litros de aire puro por segundo, entenderemos que cada segundo en el planeta se consumen unos 30.000 millones de litros de aire puro. Cada segundo que pasa en el planeta se consumen 30.000 millones de litros de aire puro. La forma de frenar esto es justamente cambiando la tecnología, no cambiando el combustible, como se nos ha propuesto muchas veces, pasando al hidrógeno o pasando al biocombustible, porque estos motores seguirían consumiendo aire. Lo único que cambiaría serían las emisiones, nada más. Justamente lo que queremos es que cambien las emisiones, pero también que cambie el consumo de aire. Si logramos cambiar la tecnología, no solo no se emitirá ningún tipo de gas, ni bueno ni malo, sino que además no se consumiría aire. Y ese es el punto. Ahí es donde tenemos que ir justamente, y esa es la única solución rápida que tenemos hoy. A veces nos llegan comentarios o preguntas de la audiencia que nos dicen ¿cómo puede ser que todo el oxígeno del planeta, con todo lo verde que hay, sea consumido por estos motores? Es simple. Hasta los años 70, la cantidad de automóviles en el planeta era de 200 millones, y hasta ese momento, la gran producción de oxígeno del planeta, no solamente por lo verde que está sobre la Tierra, sino también por la plataforma marina, era suficiente para abastecer a todos los seres vivos y también a estos 200 millones de automóviles. Pero hoy, con 10 veces más automóviles, obviamente estamos consumiendo mucho más oxígeno de lo que el planeta puede producir. Otra pregunta por ahí me decía, ¿y de dónde sale entonces el oxígeno que consumen los automóviles? También es simple la respuesta. Sale de las reservas. Y la principal reserva es la capa de ozono, que justamente se está debilitando por esto. También muchas veces me han preguntado cómo puede ser que el auto eléctrico pueda ser una solución si la energía proviene del carbón o del petróleo. También la respuesta es muy simple, porque una sola generadora térmica a carbón o a petróleo generaría electricidad para cientos de miles de automóviles, reduciendo así el impacto ambiental. No es lo mismo tener 200.000 motores funcionando que un solo motor, por más que sea más grande, abasteciendo a estos 200.000 motores. El impacto se reduce muchísimo y además hay que tener en cuenta que no siempre la energía eléctrica proviene de centrales térmicas a petróleo o a carbón. Muchas veces provienen de centrales hidroeléctricas o también de generadoras alternativas, como está sucediendo ahora en Uruguay, que se han colocado muchos generadores eólicos que hacen justamente que el viento produzca la energía sin prácticamente ningún impacto ambiental. La realidad sería bueno que la generación de energía fuera toda renovable. Eso todavía no sucede, pero vamos en ese camino. Pero hoy es mucho más importante que lleguen los autos eléctricos, aunque la energía sea desde centrales térmicas, para reducir rápidamente no solamente el impacto de las emisiones de gases, sino también el inmenso consumo de oxígeno que debilita la capa de ozono y hace todos los trastornos que ya sabemos climáticos en el planeta. En este Acuerdo de París se hace referencia justamente a realizar esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados. Al paso que vamos, esto es imposible, literalmente imposible, pero además, si tenemos en cuenta solamente las emisiones de gases, no vamos a lograr jamás frenar el calentamiento, porque el debilitamiento de la capa de ozono justamente es parte de este calentamiento global, ya que también frena rayos calóricos que están entrando con mucha potencia al planeta. Son dos cosas a tener en cuenta, como decíamos, las emisiones de gases y el consumo de aire, y esto se logra simplemente cambiando la tecnología de los 2.000 millones de automóviles que existen hoy circulando en el planeta. Vamos al desarrollo de la segunda noticia de hoy con Majo López. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. El líder del proyecto, Bill Gates, ya hizo su aporte de $2.000 millones para impulsar la iniciativa. Resolver el problema de la energía limpia es una parte esencial de la construcción de un mundo mejor.
no vamos a ser capaces de hacer un progreso significativo en otros campos, como el de la educación o la conexión a Internet en el mundo, sin energía segura y sin un clima estable, declaró Mark Zuckerberg de Facebook. El grupo ya firmó un compromiso de colaboración con 20 países para el aumento de la inversión en la investigación de energías limpias, un acuerdo llamado Mission Innovation. De esta manera, algunos multimillonarios han decidido tomar su responsabilidad y actuar en función del futuro del planeta. El titular de esta noticia dice: ¿podrán frenar el cambio climático solo con dinero? Realmente solo con dinero creemos que no, pero es muy importante la iniciativa de este multimillonario empresario Bill Gates y los demás que lo siguen, como es Mark Zuckerberg y los demás empresarios. Hay un empresario muy importante de la China que está considerado el hombre más rico justamente de ese país. Bueno, todas personas con mucho dinero que realmente, si hacen su aporte, servirá de muchísimo para mejorar este planeta. Los proyectos que tienen obviamente son en invertir en energías renovables, en energías limpias, pero si no tenemos en cuenta, como decíamos en el bloque anterior, en invertir en el transporte, en poder movernos de una manera limpia, todo lo que hagamos será en vano, porque no alcanza con sustituir la generación de energía a una generación limpia si los motores de combustión siguen estando en los vehículos. Tenemos que hacer las dos cosas, pero primero transformar la tecnología de transporte en tecnología limpia y después cerrar el círculo tratando de generar energía a través del sol, a través del viento o a través de las corrientes marinas sin contaminar el planeta, de una manera totalmente limpia y no dañina para nuestro mundo, ¿no? Nuestro sistema de vida. Aquí en este planeta, señoras y señores, estamos consumiendo tantas cantidades de petróleo y carbón que realmente hoy esto se está transformando en un gran peligro, no solamente para las nuevas generaciones, sino también para nosotros mismos. Hay mucha gente que quizás no piense en las nuevas generaciones. Obviamente nosotros sí pensamos en las nuevas generaciones, pero para los que no lo hagan, piensen sí que les puede tocar a ustedes mismos, porque el deterioro del planeta va tan rápido que se podría decir que va en progresión geométrica y prácticamente no nos dará más aviso. De esta noticia se desprende un comentario de José Eduardo que dice: ya hay patentes de motores que no necesitan hidrocarburos, pero están en manos y en poder de las petroleras. Además, esa coalición de millonarios no le está regalando nada a nadie, simplemente se asegura de ser quienes manejen esa energía para venderla. Si usted quiere ayudar al planeta, plante un árbol, use transporte público o bicicleta y deje de consumir como un idiota. Este comentario lo hace Juan Eduardo. Señoras y señores, bueno sería, ¿no? Obviamente, buenísimo sería que no consumiéramos nada y de esa manera pararíamos con el gran desastre que estamos haciendo. Pero la Fundación Códigos lo que propone no es andar en bicicleta, porque entendemos que se ha generado una gran simbiosis en torno al automóvil. Lo que estamos proponiendo es un cambio tecnológico para que uno pueda seguir utilizando un automóvil con las mismas condiciones, ¿no? Con los mismos beneficios que tenemos hoy de un auto moderno, pero además sin contaminar y sin consumir oxígeno. Esa es la propuesta de nuestra fundación. Entendemos sí que puede ser, obviamente, que estos millonarios estén atrás de un monopolio mundial, de un gran negocio, pero yo creo que hoy eso no importa. Lo importante es justamente cambiar la matriz energética, no solamente de la generación de energía, sino también del transporte mundial. Así que bienvenida a la iniciativa y bienvenida a esta noticia aquí a ¿Por qué lo hiciste? Y vamos ahora al desarrollo de la tercera noticia de hoy con Majo López. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. El delta del Paraná fue declarado sitio Ramsar, una categoría que protege los humedales del planeta, áreas naturales que funcionan como reguladores hidrológicos y de la biodiversidad. La declaración, que emana de una convención internacional, convierte 240.000 hectáreas repartidas entre las provincias de Entre Ríos y Santa Fe en la 22ª área protegida de este tipo en la Argentina. Localizado en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, comprende humedales continentales de origen fluvial, asociados a la llanura de la inundación del río Paraná,
en sus tramos medio e inferior, e incluye los territorios de 2 parques nacionales, Predelta e Islas de Santa Fe, indicó la convención en su sitio web tras la designación oficial la semana pasada. Fue la Secretaría de Ambiente y de Desarrollo Sustentable de la Nación, junto a las autoridades provinciales, la que inició la propuesta para que llegara a esta declaración. Los humedales de extensa planicie aluvial cumplen un importante papel de regulación hidrológica y biogeoquímica y constituyen un formidable corredor biogeográfico en el que conviven especies de regiones tropicales, subtropicales y templadas que derivan en una gran diversidad de ambientes, flora y fauna. El sistema cumple un rol importante en el reservorio de la biodiversidad, al brindar alimento, refugio y sitios de reproducción a numerosas especies de peces, algunas de ellas migratorias, así como en las aves, reptiles y mamíferos que presentan algún grado de amenaza. Manuel Jaramillo, de la Fundación Vida Silvestre Argentina, indicó: la categorización le da una relevancia internacional que hasta el momento no tenía. Es bueno que los argentinos empecemos a ver la cuenca como lo que es, una proveedora de servicios ambientales y también del desarrollo del turismo y de las actividades agrícolas y forestales de la zona. El uso sustentable de la cuenca es posible, pero tenemos que mejorar nuestro vínculo con el ambiente para seguir mejorando. Señoras y señores, el Delta del Paraná, como dice la noticia, fue declarado sitio Ramsar, una categoría que protege los humedales del planeta. Nos parece genial, realmente nos parece muy buena esta iniciativa. Felicitamos al gobierno de Argentina. Con esta medida se están protegiendo 240.000 hectáreas que están repartidas entre las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. De esta manera protegemos obviamente varios ecosistemas. No solamente protegemos el agua que consumen 14 millones de personas, sino que también protegemos el agua que consumen millones y millones de animales, muchas especies que dependen del agua de estos humedales. Y nos parecen muy buenas este tipo de iniciativas y deseamos realmente de corazón y profundamente que también se tome una gran medida global para proteger nuestra atmósfera, porque realmente, como dijo Elon Musk, director y creador de Tesla Motors, la mejor compañía de autos eléctricos del mundo, no se puede seguir jugando a la ruleta rusa con la atmósfera. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre a la Intendencia de Maldonado que presenta este programa. También agradecer a todos los integrantes de ¿Por qué lo hiciste? A Carlos Seguesa en los controles, en la selección musical y también en la presentación de la misma, a Majo López en el desarrollo de las noticias y en la producción, al licenciado Juan José Garone también en las noticias y en la producción, al doctor Gustavo Gavier desde Córdoba en la producción, a Carlos Acosta desde Montevideo también en la producción, a Vanessa Gaspar desde Maldonado, aquí desde Maldonado con la producción, a la licenciada María Paz Gálvez desde Santiago de Chile también con la producción y Carmen Amelia Ampuero en Lima, Perú, también con la producción, a los ingenieros de sonido que hacen posible esta retransmisión en 207 emisoras en 16 países. También agradecer a los propietarios de las emisoras que nos permiten llegar a ustedes y por supuesto también agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos. Auspició este programa Intendencia de Maldonado, Gobierno Departamental.